Mira, justo en ese momento encontrarnos con usted, pastor, para mí fue una bendición porque habíamos ido en varias oportunidades para allá, porque habíamos visto, yo me acordaba que en algún momento cuando joven yo fui para allá. Y justo el Señor ahí nos puso en el camino eh, y permite ahora que estar escuchando la palabra y volver a congregarnos, que era lo que nosotros queríamos hace mucho tiempo. Y también darle gracias a Dios que por otro lado también de un tratamiento que nos estamos haciendo, también la especialista también es cristiana. Entonces, bueno. estuvimos harto tiempo con ella y después nos dice, oye, sé que yo también soy cristiana, soy bautista, entonces, y nosotros oramos mucho por ustedes, y Dios nos está hablando y prácticamente todo nuestro círculo se va haciendo cada vez más de hermanos en Cristo. Entonces, eso para nosotros ha sido una respuesta a nuestras oraciones. Amén. En ese sentido estamos muy agradecidos de Dios. Eso ha pasado en esta semana ha pasado esas cosas y nosotros, chuta, si Dios nos está llamando tan fuerte, hay que someterse nomás. Entonces estamos aquí con toda la actitud de estar bien sometidos nomás, bien atentos a la palabra y escuchar su palabra. Eso. Amén. Amén. Bienvenido al Señor. Nosotros como cristianos no creemos en las casualidades, sino que en las causalidades, ¿cierto? El Señor tiene sus propósitos y sus propósitos son eternos. Así que bienvenido. Vamos a empezar a orar por ustedes. Ya estuvimos orando, pero vamos a seguir orando por Rodolfo, también por Natalia, para que el Señor les siga guiando y puedan hacer la voluntad del Señor, que es agradable y perfecta. Así que siéntase con toda confianza también de poder preguntar o de poder estar con nosotros. Le damos la bienvenida en nombre de todos. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, pastor. Ahí está saludando Andrés. ¿Alguien más que tenga alguna petición o gratitud para poder compartir? Así nos animamos, así nos alentamos los unos a los otros. Sí, yo quería agradecer al Señor por lo que ha sido este mes. Diciembre para mí es un mes un poco complicado, o sea, no complicado, sino que atareado en el trabajo, tengo hartas cosas que hacer, pero agradecer al Señor porque me ha ayudado a poder administrar bien el tiempo y me ha alcanzado tiempo para hacer todo lo que tengo que hacer como ahora en diciembre, porque aparte del trabajo, obviamente hay cosas que hacer con la familia o cosas propias del mes. Y aún así el Señor me ha ayudado a poder tener tiempo, incluso tener tiempo para poder hacer mis devocionales y cosas que quizás antes no estaba tan organizada y como que en diciembre pude organizarme mejor y agradecer eh, al Señor por eso. Y pedir oración básicamente por mi familia. Ellos, algunos de alguna forma conocen al Señor, pero hay otros que no, que ni siquiera están como cerca. Entonces, seguir pidiendo por ello, obviamente el hecho de vivir en una familia que de repente eh, no tiene al Señor primero trae algunos conflictos y cosas que obviamente afectan el ánimo y cosas así, pero seguir pidiendo por el Señor primero, obviamente por su vida y también para que Él sea poniendo paz, tranquilidad y siga también cuidándonos a los que tenemos que salir para que ellos puedan, igual este año ha sido una instancia para que ellos puedan ver al Señor, pero para que lo siga haciendo. Amén. Gratitud, es cierto, por la familia. También peticiones por la familia. Vamos a seguir orando. Ayer estuvo de cumpleaños tu hermano, ¿cierto? Pudiste también pasar tiempo con la familia, así que bueno ser Señor también por eso. ¿Alguien más que tenga gratitudes o peticiones? Es el momento en que podemos presentar la congregación y también nos recordamos durante la semana para poder orar. ¿Alguien tiene gratitud o petición? ¿Alguna entrega de tesis quizás? ¿Algo así? Aquí yo, hermano. Bueno, Andrés. Bueno, al principio ya lo conversamos un poquito, que pasamos una semana media compleja. Paulina igual empezó con esos síntomas medio raros, pero como siempre, como ya es una tendencia, darle gracias a Dios por todo. Y que si estamos pasando por algunos momentos raros de salud,
que sea bajo su mano siempre. Queremos agradecer y al hermano nuevo que está conectado, como dice Andrés, no es coincidencia. Yo también llegué por esas coincidencias ahí y nada, todo súper bien. Así que bienvenido y bendiciones para todos. Muchas gracias. Amén. Amén. Bien, ¿alguien más? Ya. Darle gracias al Señor por estar conectados con Alexis. La semana pasada no pude conectar, pero es porque, claro, de lo que decía Andy, tuve que entregar la tesis. Darle gracias al Señor porque ya terminó eso. Fueron días como de trasnoche, pero yo le decía, hablado con la Yari y con el Ale, que pudo haber sido peor. Que en verdad me trasnoché, pero no fue algo que enfermizo, sino que sabía que había tiempo para todo y trataba de cumplir esto. Ya cuando me extendieron el plazo fue como hay que empezar de revisar la tesis, así que dar gracias al Señor. La envié el domingo la noche como a las 11, tenía como que el plazo hasta las 12, la envié a las 11. El día del lunes tuve una entrevista de trabajo en un colegio, así que ahí tranquila. Está sonando eso. Lo siento. Muy tranquila, confiando en el Señor nomás, que fue una entrevista de trabajo porque mandé un currículum como a las páginas de los colegios, así que me llamaron de uno. Igual sigo buscando, así que si tienen, soy profesora, ya oficialmente soy profesora. El día lunes me entregaron tuve la entrevista de trabajo, el resto de la semana Alexis estuvo toda la semana trabajando, así que fue un poco como esto, ver a la normalidad de almorzar sola y hacer como las cosas sola, pero no estaba tan sola porque mi papá vino a trabajar unos días, un poco camuflado, porque por los permisos a trabajar. Se fue el día viernes en la madrugada, gracias al Señor llegó bien. Hay tantas cosas que uno hace en la semana, el día domingo es como, no, gracias Señor, pero hay tantas cosas por las que agradecer. El Señor nos ha bendecido en todos los ámbitos. La acción de gracias fue una manera de sentarnos y ver cómo el Señor ha obrado en este año con nosotros, así que fue como de, oye, en verdad el Señor ha sido fiel. Y es bueno como traérselo a la memoria y al corazón y verbalizarlo. ¿Qué más? Y el día de viernes. ¿Qué cosa? El día viernes creo que compartí con la familia de la Yari. Sí, ya el viernes compartimos con la familia de la Yari. Pude compartir una oncecita ahí con la tía y con la mamá. Así que agradecí al Señor por eso, porque bueno, ellos nos decían que siempre la Yari iba donde los zorritos y era un momento que nosotros fuéramos para allá, así que agradecido de poder compartir, ¿cierto? De ser testimonio, tal vez si somos de luz en algo, que el Señor sea obrando ahí. Agradecido por Alexis. En verdad, viendo este año, este cierre de universidad, yo estudié 2 cosas, entonces el Señor ha sido fiel, con la paciencia del Ale, con el amor que el Ale me ha mostrado como en el servicio de ciertas cosas, de no sé, por ejemplo, hacerme el almuerzo mientras yo estoy estudiando, yo lo agradezco infinito. ¿Qué más? Y pedir oración. Y en la semana me dieron la nota de la tesis, me fue muy bien, así que el Señor nomás, me dieron la posibilidad de que mi artículo de divulgación científica se publique. Así que estoy viendo ahí, voy a tener que recorregirla así hasta el 28 de diciembre para mandarla ya a la comitiva de defensa de tesis, y luego eso ya hacer los como trámites para ver las revistas o los seminarios donde pueda exponer. Y defiendo el 6 de enero a las 10 de la mañana, soy la primera de mi mención. Hasta el momento defiendo presencial, así que voy a tener que ir a Las Condes a defender. Sí me permitieron 2 observadores, así que yo ya estoy pensando en quién podría ir para tenerlos ahí de punto fijo. Y nada, que el Señor sea obrando en mis nervios. Yo en verdad, para los que no me conocen, yo me llamo Belén, por si acaso. No me conocen, los que sí, yo soy muy nerviosa, soy muy ansiosa. Por ejemplo, en la forma en que yo hablo ya se nota que yo como que lanzo y hablo y como que soy un poco dispersa también. Entonces, que el Señor sea ahí obrando en mí, que si me va bien, gracias Dios, y si no me va bien, gracias Dios igual, porque ya la defensa es un trámite que no tiene tanto porcentaje, entonces
estoy tranquila, confiando en él. El Señor me sorprendió con la nota, yo empecé que dije, esta cuestión está mal redactada, pero el Señor fue fiel en eso nuevamente. Así que nada, ¿quieres decir algo? No, ¿qué más voy a decir? No, agradecido del Señor por eso. Y pedirle oración por el trabajo del Ale. El Ale, tienen como unos convenios entre el Sofofa y la clínica donde trabaja, y ese convenio termina este año, entonces estamos viendo si le renuevan el contrato, si tienen que buscar otra como TIC donde trabajar, si la Sofofa lo mantiene a él para mandarlo a otra empresa. Bueno, un enredo que yo más o menos no entiendo, pero confiamos en el Señor. Y nada, pues muy feliz de verlos, hermanos, de ver a la hermana Roxana, ¿cierto? A Rodolfo, bienvenido. Nada, eso. Amén. También estamos contentos. Conversábamos, recuerdo por ahí, por marzo, abril, con Belén, y nos decía, pucha, pero es que es un año más, queda tanto, y ya terminó. Así que gloria al Señor, porque sabemos que Él da los medios, y Él permite también que podamos glorificarle en todo lo que hacemos. Ya las cosas que hacemos diariamente no son aparte de nuestro cristianismo. Nosotros le glorificamos en cada una de las cosas. Y eso también es motivo de gratitud al Señor. ¿Alguien más? Está la hermana Yuli también conectada, ¿cierto? Sí, por acá la veo. Bien, si no hay nadie más, nosotros queremos agradecer al Señor por su bondad, por su amor. Hemos tenido una semana que hemos estado un poco enfermos, pero nada grave, todo tranquilo, un poco resfriado. Agradecemos al Señor porque Él ha sido bueno con su provisión, con su bondad, con su amor con nosotros en nuestro matrimonio. Él nos ha guiado para adorarle, para bendecirle, y también recordemos estar orando por las personas que no se pueden conectar, por el hermano Sebastián, recuerdan por Jorge también, que nos estuvo visitando. Esta semana vamos a tratar de ir a ver dónde vive, porque él vive aquí cerquita, así que vamos a tratar de ir preguntando, y también por las personas que no han podido asistir, pero vecinos del sector también, para que estemos orando por ellos. Bien, vamos a dejar este momento para alabar al Señor a través de la alabanza. El escuchar, el dar gratitud y peticiones también es un acto de adoración al Señor, y también es un acto de adoración en la alabanza. Así que voy a dejar al hermano Alexis para que nos dirija. Bien, hermanos, es un gusto poder verles, poder saludarles. Bienvenido a los hermanos, mi nombre es Alexis, por si algún hermano que no me conoce. Vamos a alabar a nuestro Señor, pero antes voy a leer el Salmo, un poco del Salmo 96. Dice: cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día su salvación, proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Podemos leer el poder de Dios, podemos conocerle a través de su palabra. Voy a proyectar las alabanzas que vamos a cantar. Así que les invito a también poder hacerlo de esta manera, que es un poco más rara, pero no por eso deja de ser una alabanza al Señor. Así que hagámoslo también con un corazón que quiera alabar al Señor, con un corazón dispuesto también a adorar a nuestro Señor. Vamos a empezar con el himno, con el himno número 241, Cristo el Señor me ama por siempre, donde también podemos escuchar y alabarle sobre el amor del Señor. Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda, Él tiernamente vence el pecado, cuida del mal, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el
libertado estoy, mi vida llena está de felicidad. Ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Amén. Agradecemos al Señor por su bondad, por su amor, por su cariño y por sus constantes muestras de afecto hacia nosotros. Vamos a seguir alabando con esta canción que hablaba un poco de lo que leíamos también en su palabra. Alabanzas se levantan aquí al venir aquí. Hay esperanza y almas claman a ti, que anhelan a ti. Y para el día nos fortalece tu rostro ver. En tu presencia nuestro temor lavado es, lavado es. Hosana, Hosana, tú eres el Dios que salva, digno de alabanza. Hosana, Hosana, haz tu obra en nosotros, hoy te recibimos, Cristo. Corazones hoy se vuelven a ti, volvemos a ti. En tu reino vida nueva nos das, vida nos das. Para el día nos fortalece tu rostro ver. En tu presencia nuestro temor lavado es, lavado es. Hosana, Hosana, tú eres el Dios que salva, digno de alabanza. Hosana, Hosana, haz tu obra en nosotros, hoy te recibimos, Cristo. Hosana, Hosana. Amén. Les invito a tener un momento de oración. Amado Padre Celestial, agradecemos, Señor, por tu bondad, Señor, porque podemos ver tu poder, porque podemos ver, Señor, tu misericordia, porque, Padre, tú nos has bendecido durante este tiempo, Señor, porque tu poder, Señor, se muestra a través de todo, Padre. A principio de año estábamos pensando cómo reunirnos, Señor, cómo poder
alabarte de manera presencial, Señor, y de un día a otro tú dijiste no, y Padre, podemos ver tu poder en todas las cosas, pero a pesar de todas las cosas que podemos ver, de todas las cosas malas, tú has permanecido ahí. Señor, podemos apreciar tu misericordia para con nosotros, Señor, escuchando también los testimonios de nuestros hermanos. Podemos alabarte, Señor, por lo bueno que tú has sido, Señor. Alabamos, Señor, también tu nombre por las cosas malas que nos pasan, Señor, porque no solamente tenemos que agradecer por las cosas buenas, Señor, sino también por las cosas malas. Tu palabra dice, da gracias en todo, porque esa es la voluntad, Señor, de Dios para con nosotros, que podamos, Señor, darte gracias en todo. Alabamos tu nombre, Señor, bendecimos este tiempo y pedimos tu bendición, Señor, y tu guía durante este tiempo también que tenemos de culto. Agradecemos por todo y dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Le invito a buscar en sus Biblias Lucas. Estamos estudiando Lucas y ya vamos en el capítulo 7, así que les invito a buscar en su Biblia Lucas capítulo 7. Mientras tanto voy a compartir la pantalla. Ahí está saliendo, creo. Sí, Lucas capítulo 7. Estuvimos viendo la semana pasada acerca de acerca del centurión, ¿recuerdan? Y nos hacíamos la pregunta, ¿qué es la fe? Y esta fe que tuvo el centurión era algo importante para la gente del primer siglo, para los seguidores de Jesús, porque el centurión no era parte del pueblo de Israel, sino por el contrario, era un ciudadano romano, pero aún así él creyó y puso su confianza en Dios, en Jesús, y su siervo fue sanado. Veíamos las condiciones que imperaban en el primer siglo para que el centurión pudiese sanar o pedir que sanara a su siervo. Realmente él tenía que amar y tenía que ser transformado su carácter por Dios. Y veíamos también ese ejemplo. Estamos estudiando Lucas y una de las cosas importantes, como siempre leemos en Lucas capítulo 1, versículo 4, le invito a buscar ahí en sus Biblias, Lucas 1, 4, y dice la palabra del Señor el propósito del por qué escribió Lucas este evangelio. Recordemos que este evangelio es un evangelio sinóptico, es decir, que mira desde una óptica diferente la historia y la vida de Jesús. Y el capítulo 1, versículo 4 nos dice el propósito de este capítulo, para que conozcan bien la verdad de las cosas de las cuales han sido instruidos. Entonces Lucas, este médico, escribe con este propósito para que nosotros o los lectores pudiesen conocer realmente las cosas como habían sido sucedidas. Y es importante que nosotros comprendamos esta realidad porque hemos visto una serie de mensajes que tienen que ver con una componente principal, que es ser discípulo de Cristo. Jesús se aparece después de 400 años de silencio al pueblo de Israel, y lo que pretende Jesús con este silencio, y Dios con este silencio, es ver cómo va, a medida que pasa el tiempo, cómo ellos empiezan a depender de Dios. Y también hacemos una aplicación nosotros, cuando vemos muchas veces que quizás Dios no obra como nosotros queremos, ¿cierto? Nos debemos hacer la pregunta, ¿Dios realmente obra o no obra? Sí, Dios está obrando, pero quizás no como nosotros queremos, sino de una manera silenciosa. Y vemos en Lucas capítulo 7, versículo 11 al 17, le invito a buscar en sus Biblias lo siguiente. Hay un milagro que ocurre acá en el capítulo 7, versículo 11 al 17, y este milagro tiene que ver con una resurrección. Dice así la palabra del Señor. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, Jesús iba a esa ciudad, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo.
y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Vamos a orar al Señor. Te bendecimos, Señor, agradecemos por tu palabra. Háblanos a nuestra vida, Señor, háblanos a nuestra voluntad, a nuestro corazón, para que seas movido a poder adorarte, Señor. Te glorificamos, te adoramos y te bendecimos. Pedimos que podamos estar concentrados en ti, que tu palabra haga vida a través de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Y lo que vamos a ver hoy día tiene que ver con el título que ustedes ven ahí en sus pantallas. Jesús, el Hijo de Dios. Si le hago una pregunta, hermanos, ¿usted cree que Jesús es el Hijo de Dios? Yo creo que sí, ¿cierto? Por algo estamos reunidos acá. Ahora, no basta solamente con creer, sino con tener una convicción firme de que Jesús es el Hijo de Dios. Hay muchas religiones en el mundo que no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Algunas religiones creen que Jesús es el hermano de Satanás. Otros creen que es un gran profeta, como los judíos, pero nunca el Hijo de Dios ni Dios mismo. Lo que vamos a ver hoy día tiene que ver con eso, Jesús, el Hijo de Dios. Y veamos también lo que aparece ahí en sus pantallas. Ahí. Tiene que ver con ese mapa. No sé si les aparece un mapa. Si me pueden levantar la manito, el dedito arriba. Ya, un mapa. Recordemos que Jesús está en la zona de Galilea y Jesús parte de Nazaret. Si pueden ver, Nazaret está en este lugar. Ahí están siguiendo el mouse. Nazaret después va hacia el mar de Galilea y realiza ahí unos milagros. Está también en Corazín, en Capernaum, en Genezaret, en toda esta parte. Y en esta parte es cuando Pedro se convierte al Señor y le dice que Jesús realmente es el Cristo. Después de eso, Jesús baja hasta Naín. ¿Ya? Y es lo que vamos a ver el día de hoy, está en esta región. Entonces, él está en la región de Galilea, pero está en ciudades específicas, y en este caso llega hasta el poblado de Naín. ¿Ya? Es importante que comprendamos esto para que veamos en qué región se está moviendo Jesús. Parte de Nazaret, después va a Corazín, Capernaum, Genezaret, y después baja hasta Naín, en toda la región de Galilea. Dicho esto, vamos a ver la proposición teológica. Recuerden que la proposición teológica tiene que ver con saber de qué está hablando el pasaje en sí. Y el pasaje en sí está hablando que el discípulo de Cristo cree en el Hijo de Dios. Y ese creer es una convicción plena, una convicción de corazón. Y vamos a ver 3 puntos. Pretendo terminar entre 12 y 12:10 más o menos. Y vamos a ver 3 puntos principales. Una compasión que es sobre todo, una autoridad que es por sobre todo, y también una gloria que es por sobre todo. Son los 3 puntos que vamos a ver hoy. Y el tema tiene que ver con que Jesús es el Hijo de Dios y el discípulo de Cristo cree en el Hijo de Dios. Hermanos, ¿por qué yo le hacía la pregunta en un principio si creíamos que Jesús es el Hijo de Dios? Porque debemos tener una convicción firme de que Cristo es el Hijo de Dios y es Dios mismo. Y es importante porque eso es pilares, fundamentos de nuestra fe. Cuando nosotros hablamos de que Jesús es el Hijo de Dios, estamos hablando que pertenece o viene o es igual a Dios. Para el judío, decir que Juanito, por ejemplo, era hijo de José, estoy dando nombres por decir, era equivalente a decir que Juanito iba a ser o es igual a José. Cuando Jesús, acá decimos que es Hijo de Dios, estoy hablando de que Jesús es igual a Dios. Y es importante que nosotros comprendamos esta realidad porque en el milagro que vamos a ver acá, vamos a ver completamente y de pleno toda la autoridad, todo el poder que tiene Jesús. No solamente por el hecho de poder sanar y de resucitar, ya que eso lo hace ser Dios, sino que por cuáles son las condiciones o cuáles son los hechos que llevan a que Jesús haga esto. Y partimos en el versículo 11 al versículo 13, que nos dice lo siguiente: aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Fíjense que una gran multitud seguía a Jesús, iban con él sus discípulos. Jesús no iba solo, iban hartas personas. Y recordemos que, como veíamos en el mapa, el recorrido desde la parte del mar de Galilea hasta Naín era un recorrido que no dejaba de ser poca cosa, era bastante el recorrido.
Y acontece que en el versículo 11 va con una gran multitud, y en el versículo 12 dice lo siguiente: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Hay varios principios bíblicos que nosotros podemos notar en este versículo. Parte de la historia nos dice que Jesús estaba a la puerta de la ciudad. Esta ciudad de Naín no era una ciudad que tenía muros alrededor como otras ciudades más grandes, pero sí tenía una puerta. Una puerta es una entrada donde se reunían los principales de la ciudad, muchas veces a conversar, otras veces a juzgar, pero principalmente se reunían para poder hacer una vida social. Y al parecer, como nos cuenta la historia acá, ya se había hecho el velorio y ya estaban llevando a sepultar a esta persona. Generalmente, como lo sepultaban, lo llevaban en unas camillas y lo iban a sepultar, y se encuentra Jesús con ellos. Dice que cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Estos versículos tienen pocas palabras, pero no sé si alcanzamos a conocer la profundidad de esto. El punto número 1, como pueden ver en sus pantallas, dice una compasión que es por sobre todo. Y la letra A nos dice que el Señor conoce nuestra necesidad. El verso 12 nos habla de la providencia de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Jesús se aparece en este lugar no por casualidad, sino porque Él tenía un propósito. Jesús no es que iba por ese lugar y Él no sabía que se iba a topar con esta persona, sino por el contrario, Él, como causa de su poder, como causa de su compasión y de su amor, aparece justamente en el momento preciso. Y algunos podrían pensar que el momento preciso debió haber sido antes, cuando esta persona quizás estaba enferma, antes de morir. Pero vamos a comprender que para el Señor siempre los momentos y los tiempos son los precisos. Los tiempos y los momentos pueden ser diferentes para nosotros. A veces pensamos y decimos, ¿por qué Dios nos ayuda o no nos ayudó en este momento? ¿Por qué nos pasa tal cosa? Debemos comprender que la realidad de nuestro Dios, que los caminos de nuestro Dios no son los mismos caminos que los nuestros. Para Dios siempre es el tiempo justo y es el tiempo preciso en donde Él actúa. Y esa es una realidad que nosotros debemos comprender como cristianos. Proverbios capítulo 16, versículo 9 nos dice que el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Es decir, yo puedo tener mis propios caminos, pero el Señor va enderezando mis pasos. Proverbios 21, capítulo 1 dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Veíamos también este versículo en el devocional de la semana o en la reflexión. Incluso las autoridades no están por sobre lo que Dios quiere que nosotros comprendamos. Por eso cuando nosotros empezamos a ver de tiempos, Dios siempre llega en el tiempo preciso y Jesús llega en el tiempo preciso y Él tiene una compasión que es por sobre todo. ¿Y por qué es por sobre todo? Porque si nos damos cuenta en el versículo 2 es que lo conmovedor de este funeral fue la realidad de que el muerto era hijo único de su madre, y la madre, además de perder a su único hijo, ¿qué condición nos dice ahí? Que era una mujer viuda. Imagínate, una madre viuda que muere su único hijo. Terrible, ¿cierto? Una condición terrible. Y Jesús sabía de esto. ¿Por qué? Porque el Señor conoce nuestra necesidad. Una característica de nuestro Dios es que nuestro Dios es un Dios omnisciente que todo lo sabe. Todo lo sabe. Él sabía el sufrimiento de esta persona, él sabía la necesidad, y ¿qué es lo que hace? Aparece. Y es importante notar que estas personas, contrariamente a lo que había pasado con el centurión, estas personas no estaban buscando una sanidad ni estaban buscando a Jesús, sino que Jesús aparece en la vida de ellos. Vamos a ver más adelante que no es prerequisito el que yo ande buscando ciertas cosas, sino que Dios hace como Él quiere. Y en este caso, el Señor conoce la necesidad de esta persona. La figura de la viuda era un dolor grande para esta madre. La Biblia señala
que la pérdida de un hijo es un luto amargo. La pérdida de un hijo es un luto amargo. Si vemos algunos versículos, no los vamos a buscar, pero la Biblia compara la muerte de un hijo como un luto terrible. Nos sale en el Antiguo Testamento, dice, cíñete de cilicio, revuélcate en ceniza, ponte luto como por hijo único, llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. Cuando vemos estas frases que aparecen en Éxodo, también en Levítico, vemos que para el pueblo de Israel el luto era algo difícil, y más aún de una persona, de una madre que su hijo es único y que muere. Y además se le agrega en este caso que la madre era viuda. Cuando vemos esta realidad, nos hacemos la pregunta, ¿el Señor realmente conoce nuestra necesidad? Y nos damos cuenta que sí. El Señor llega al encuentro en este funeral y dice el versículo 12, y había con ella mucha gente de la ciudad, y el versículo 13 es algo que nos debe conmover a nosotros como cristianos. Porque nosotros a través de estos versículos vamos conociendo la esencia de nuestro Dios, cómo Él piensa, cómo Él actúa. Dice el versículo 13, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. El Señor conoce nuestra necesidad, conocía la necesidad de esta viuda, pero también el Señor tiene compasión, y una compasión que es por sobre todo. Cuando vemos estos versículos, vemos que Él tiene compasión. La palabra compasión ahí tiene que ver con que se estremeció su interior, su corazón. En realidad, más bien la palabra tiene que ver con los intestinos. Se conmovió por completo Jesús. De manera moderna, la manera moderna que nosotros utilizamos es como cuando nuestro corazón se compadece. Para el judío se compadecen nuestros intestinos. Todo nuestro ser interior se compadece, y Jesús se compadeció con ella, con un amor que sobrepasa todo, pero también con una compasión que es por sobre todo. Cuando vemos muchas veces, y no sé si te ha pasado a ti, que aparece o la gente dice que Dios es un Dios irascible, es un Dios furioso, un Dios vengativo, pero cuando vemos la palabra de Dios vemos un Dios lleno de amor, de misericordia, y estoy hablando en este caso del Dios Padre. Éxodo 33, 19 dice, incluso después de que el pueblo de Israel lo había engañado, dice, Jehová le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. El Señor es compasivo y tiene clemencia con el que Él quiere. Cuando el mundo dice que Dios es un Dios irascible, un Dios vengativo, que el Dios del Antiguo Testamento es diferente que el Dios del Nuevo Testamento, vemos a través de estos versículos que Dios es un Dios clemente y misericordioso por siempre. Siempre ha sido así. Y pasando, dice Éxodo 34, 6 al 7, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Nuestro Dios es tardo para la ira, es misericordioso, es piadoso. Y estas mismas características de Dios Padre aparecen en el Hijo, en Jesucristo. Cuando Jesucristo ve a esta mujer, tiene misericordia de ella. Y esta misericordia, esta compasión es por sobre todas las cosas. De hecho, cuando uno ve a Jesús, no solamente Jesús era lleno de amor y misericordia, sino que, recuerdan cuando él estaba enojado en el templo, decía lo siguiente, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Dios muchas veces en el Antiguo Testamento apartó su ira y no destruyó al pueblo de Israel, así como él mismo tendrá misericordia y tuvo misericordia de la Israel cuando la volvió a reunir en el siglo pasado, y así también tiene un pacto que va a cumplir con ella en los tiempos futuros. Por lo tanto, cuando hablamos de nuestro Dios, es un Dios lleno de compasión. Y este Dios de compasión tiene misericordia de esta viuda. Y hermanos, yo quiero que comprendan esta realidad porque nosotros como cristianos, como discípulos del Señor Jesucristo, debemos creer en el Hijo de Dios.
pero realmente debemos creer en el Hijo de Dios de la Biblia. En esta semana muchos van a recordar, o sea, no sé si muchos en realidad, hermanos, pero algunas personas recuerdan el nacimiento del Hijo de Dios, pero lo recuerdan en un pesebre, ¿cierto? Y muchas veces la figura de niño no se les quita, pero nuestro Dios Todopoderoso, Jesucristo, está sentado a la diestra del Padre. Él es la autoridad. Y en este caso, Él demuestra su compasión, que es por sobre todas las cosas. Y fíjate lo que yo les decía anteriormente. Estas personas no estaban buscando a Cristo, no estaban buscando a Jesús, sino que Jesús vino al encuentro de estas personas. Él tiene compasión del que quiere tener compasión. Hermano, no es un prerequisito que uno busque al Señor para que Él tenga misericordia de uno. Y creo que a cada uno de nosotros nos ha pasado cuando alguna vez tuvimos un encuentro con el Señor. No es que nosotros lo hayamos estado buscando, sino que Él vino a nuestro encuentro. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él viene a nuestro encuentro. Nada depende de nosotros. Veíamos la semana pasada que el centurión se acercó por fe a Cristo y porque él creía en las palabras o estaba creyendo en las palabras de este Hijo de Dios, del Hijo de Dios. En este caso, Dios viene al encuentro. Y es maravilloso cuando nosotros vemos esta realidad, porque no depende de mis obras, no depende de lo que yo haga, no depende de quién yo soy, depende solamente del favor, de la gracia de nuestro Señor. Y esa es una realidad del Evangelio que permanece hasta el día de hoy. Hermanos, no es por lo que tú eres, hermanos, no es por lo que tú haces. Si tú eres un hijo de Dios, Dios no te va a abandonar. Si tú eres un hijo de Dios, hermano, Dios va a seguir teniendo compasión de ti. No es por lo que tú hagas, sino es por lo que Cristo hizo en el madero de la cruz. Y día a día, cuando nosotros conocemos esa verdad, conocemos esa realidad, nos hace estar en paz, nos hace estar tranquilo, inclusive cuando nosotros pecamos. Porque Dios a través de Jesucristo, ¿cómo nos ve? Como santos, como hijos, como amados. Por lo tanto, hermanos, no creas que porque pecaste, o porque quizás no estás congregado, o porque quizás hiciste una cosa u otra, Dios no te va a escuchar. Dios vino al encuentro contigo. Si tú eres un hijo de Dios, estamos seguros en su mano. Nada nos va a arrebatar de su mano. El Señor tiene una compasión que es por sobre todo. Así como en el primer siglo con esta viuda, el Señor sigue teniendo compasión día a día con nosotros. Y esa compasión, hermano, nos debe dar una tranquilidad, una seguridad de que nada nos va a faltar, de que Dios provee, de que Dios es un Dios soberano que tiene el control de todas las cosas y que Él conoce inclusive las cosas desde antes. Por lo tanto, yo quiero hacerte una pregunta, querido hermano. ¿Podemos confiar en nuestro Dios? ¿Podemos confiar en nuestro Dios? Amén, ¿cierto? Podemos confiar en Él porque Él tiene una compasión que es por sobre todas las cosas. Y volvamos a lo que nos dice esta historia bíblica. Dice el versículo 13, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y vamos a pasar al punto 2. El punto 2 es una autoridad que es por sobre todas las cosas. Y cuando hablamos de autoridad, hermanos, no estamos hablando de la autoridad que tiene la sociedad, la autoridad que tiene el mundo. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a elecciones, ¿cierto? Salen ciertos candidatos, ahora que están tan de moda, ¿cierto? Salen en todos los lugares. Hay candidatos a alcalde, hay gobernadores ya desde el próximo año, hay presidentes, y ellos tienen una autoridad que es delegada por la gente. Esa autoridad obviamente Dios la permite. Pero cuando hablamos de la autoridad de Jesús, cuando hablamos de la autoridad de Dios, no es una autoridad que ha sido delegada por las personas, sino esa autoridad es dada a Dios porque es Dios, es su esencia. Él es la autoridad de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre, Él es nuestra autoridad. Y Él solamente por el hecho de ser Dios es autoridad. Y esta autoridad es por sobre
todas las cosas. Dice el versículo 14 y 15 del capítulo 7 de Lucas. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Fíjate varios principios bíblicos que hay acá. Jesucristo hace un milagro que es sobre todo. ¿Por qué? Porque Él es Dios y tiene la autoridad, incluso al decirle a la muerte que se vaya de esa persona. Esta autoridad que tiene Jesús es una autoridad divina, no solamente por el hecho de poder resucitar a esta persona, sino que fíjate que en el versículo 14 dice: acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Hermanos, ¿qué significado tiene para un judío tocar el féretro de un muerto? Para un judío era algo que estaba prohibido, y si alguien tocaba el féretro de una persona o alguien tocaba a un muerto, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Nos dice que quedaba contaminado. Jesús toca el féretro. Si vamos a Números capítulo 19, le invito a buscar ahí en sus Biblias Números 19, del 11 al 22. Números 19, del 11 al 22, vemos acerca de la purificación de los inmundos. Y el versículo 11 de Números 19, versículo 11 al 22, nos dice así: el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Esta es la ley para que cuando alguno muera en la tienda, cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda, y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver o hueso humano, sepulcro, 7 días será inmundo. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación, y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua, y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren, y sobre aquel que hubiere tocado el hueso, o el asesinado, o el muerto, o el sepulcro. Y limpio rociará sobre él inmundo al tercero y al séptimo día, y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será limpio la noche. Cuando vemos estos versículos, vemos que Jesús toca a un féretro, y las personas no se van encima de él siendo judíos, las personas no se van encima de él siendo de la parte de Galilea, sino por el contrario se detuvieron. Porque Jesús es una autoridad en sí mismo. ¿Quién le pidió a Jesús que resucitara a este muerto? Nadie. Nadie le pidió a Jesús que se metiera ahí, pero Jesús lo hace porque Él viene al encuentro de la gente. Como les decía anteriormente, la fe no es un prerequisito para que el Señor actúe ni haga su voluntad. Él hace lo que Él quiere. En algunas ocasiones participa la fe, obviamente, ¿cierto? Y especialmente los hijos del Señor debemos tener fe en Dios, pero no es un prerequisito para que Él actúe, como lo que vimos la semana pasada en el centurión. En otras simplemente no es necesaria la fe, sino que Dios viene al encuentro porque Él hace su voluntad. Y acá hay un concepto importante, hermanos, que inclusive hay en algunas iglesias, que me imagino que algunos lo han escuchado. La fe no activa el poder de Dios. ¿Se entiende bien? La fe no activa el poder de Dios, sino que el poder de Dios nos mueve a tener fe. La fe no activa el poder de Dios, sino que el poder de Dios nos mueve a nosotros a tener fe. Porque la fe no depende de nosotros, que no, lo que nos dice Hebreos, Dios, Jesús es el autor y consumador de la fe. Él actúa y por medio de Él nosotros tenemos fe, pero no es que nosotros teniendo fe movamos la mano del Señor, eso bajo ningún punto de vista, hermanos, porque Dios hace lo que Él quiere, nosotros somos sus criaturas, hijos suyos.
Por lo tanto, hay muchas iglesias que nos dicen que debemos tener fe para poder mover la mano de Dios, y no vemos ejemplos bíblicos de eso. Dios muchas veces contesta la oración, otras veces nos dice simplemente no, y otras veces nos da otras cosas. Como decía el hermano Alexis hace un rato, a principio de año nosotros orábamos para ver cómo nos teníamos que reunir, y el Señor simplemente puso otro plan, otro propósito. ¿Por qué? Porque no depende nunca de nosotros, hermanos. El actuar de Dios no depende de uno, sino que depende de la soberanía de Dios. Con esto, hermanos, no quiero decir que no debemos orar ni pedir a Dios con fe, ¿ya? Eso es diferente. Cuando nosotros oramos y pedimos por fe, estamos pidiendo que Dios haga su obra soberana. Pero la última palabra, ¿de quién es? Es de nuestro Dios. Ya nosotros no movemos el actuar por nosotros mismos. No movemos a Dios por nosotros mismos, sino que Dios mueve o se mueve según su propia voluntad. Y Él tiene una autoridad divina en este caso. ¿Y qué es lo que hace? Resucita a esta persona mediante un poder divino. Había una prohibición de tocar muerto, y Cristo, ¿qué creen ustedes? ¿Cometió pecado ahí? ¿Cristo pecó al tocar ese muerto? Obviamente que no. Hebreos 4:15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La esencia de Dios es ser santo, santo, santo. En Él no hay pecado. No es que no pueda cometer pecado. En Él no hay pecado. Por lo tanto, Dios se tenía que purificar. Él no pecó. Él no pecó. Y en este caso, ¿qué es lo que hace Él? Resucita y sana por completo. Y fíjate el cariño y la preocupación de Jesús. ¿Qué es lo que hace al final del versículo 15? El muerto comenzó a hablar y se lo da a su madre. Hermanos, ¿es esto amor y compasión del Señor? Él sabía lo que esta madre estaba sufriendo, y Él, ¿qué es lo que hace? Le resucita a su hijo y se lo da. ¿Y pide algo a cambio? Nada. Él no pide nada a cambio. Hermano, ¿esto no es similar a lo que hace Dios con nosotros? Nos provee, nos da de su amor, tiene compasión de nosotros. ¿A cambio de qué? Él no pidió nada en la cruz. Solamente Él demanda dos cosas: obediencia y servicio y adoración delante de Él. Y eso nosotros lo sabemos porque somos la iglesia, ¿cierto? En este pasaje, Él no pide nada a cambio, sino que las personas, y nos vamos a dar cuenta qué es lo que dice en el versículo 16 en adelante, tienen una actitud, y esa actitud es una actitud que nosotros debemos compararla con nuestra vida. Dice versículos 16 y 17, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Entonces hemos visto dos puntos principales, hermanos, del discípulo de Cristo que debe creer en el Hijo de Dios. Primero, que es una compasión que es sobre todo. Segundo, que es una autoridad que es sobre todo, una autoridad divina y un poder divino. Y tercero, una gloria que es por sobre todas las cosas. Todos tuvieron ahí, dice, miedo. Esa palabra miedo es fobia. Yo, hermano, debo confesarle que le tengo fobia a algunas cosas. Por ejemplo, este año despertó en mí una fobia que yo tenía ahí, que algunos la conocían, pero que este año la conocieron más, que es la fobia a las polillas. La fobia a las polillas. ¿Tuvieron visitas de polilla ustedes este año? Yo creo que todos tuvieron hartas visitas de polilla, un montón. Y a mí me da esa sensación de veo un par de polillas y ganas de irme de ahí. Pero gracias al Señor, este año fui de más a menos. Ya después al final ya como que no les tenía mucha cosa.
Pero hermanos, cuando hablamos de la palabra del Señor, acá nos dice que ellos tuvieron fobia, tuvieron miedo, y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Hermanos, ¿cuál fue la reacción de estas personas? Algunos pueden decir, fue una buena reacción. La palabra del Señor nos dice que no fue una buena reacción, porque no reconocen que Cristo es el Hijo de Dios, sino ¿qué es lo que reconocen? Que Cristo es un gran profeta, que es lo mismo que cree el pueblo de Israel hasta el día de hoy, que Cristo fue un gran profeta, pero de ninguna manera Dios mismo. Y es importante que nosotros veamos esta realidad porque ellos se sintieron abrumados al ver esta semejanza, al ver este poder, y en respuesta glorificaban a Dios Padre. ¿Por qué hizo Dios esto? ¿Esperaba la gloria de ellos? Jesucristo muchas veces hizo milagros, pero él sabía que el pueblo no iba a responderle bien. Jesucristo sabía que el pueblo solamente lo seguía muchas veces por los panes y por los peces, pero nada más que eso. Ellos, en vez de reconocerle que él era el Hijo de Dios, aquel que habían estado esperando por más de 400 años de silencio y a través de toda la historia, según las promesas que habían visto en Isaías, la promesa del protoevangelio en Génesis 3:15, ellos simplemente lo trataron como un profeta. Sí, glorificaban a Dios por este milagro, pero no a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y es importante que nosotros comprendamos esta realidad porque ahí en mismo Lucas, le invito a buscar Lucas capítulo 19, versículo 41 al 44, Jesús nos hace un resumen del corazón del hombre, del corazón de estas personas que aparentemente le glorificaban, pero simplemente lo veían como un profeta. Lucas 19, 41 al 44 dice así la palabra del Señor. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, está hablando de Jesús, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra. Y tus hijos dentro de ti no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Fíjate que esto es muy parecido a lo que les dice acá en el capítulo 7, versículo 16. Fíjate la parte final, dice, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Ellos hablaban de la visitación, el término visitación tenía que ver con que Dios ayudaba al pueblo de Israel. De hecho, en Ruth capítulo 1, versículo 6, dice que entonces se levantó Ruth con su nuera y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. El día de la visitación era importante para el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel decía que en el día de la visitación Jehová los ayudaba. Y no fue más ni menos lo que pensaron aquí de Jesús, que este profeta simplemente les había ayudado. Y hermanos, muchas veces nosotros simplemente vivimos como si Jesús fuera un profeta más, cuando la palabra de Dios nos dice que Jesús es el Hijo de Dios y Él se merece toda la gloria. Jesús es una autoridad divina que tiene un poder divino. Isaías 48:11 dice lo siguiente, por mí, por amor de mí lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. A veces nosotros pensamos que Jesús y Dios hacen las cosas por nosotros. Y sí, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Pero el fin primero no es hacerlo por nosotros, sino es por su gloria. Dios demanda adoración y Dios demanda gloria de nosotros, no como esta adoración que recibió del pueblo de Israel, que en realidad lo reconocieron, más que una adoración fue un reconocimiento de un profeta de Dios, sino que Dios demanda una verdadera adoración de sus hijos. Efesios capítulo 1 nos dice que
Todos fuimos salvos y rescatados, ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Fuimos predestinados para alabanza de su gloria. Y hermanos, ¿Dios se merece la gloria o no? Dios se merece toda la gloria, una gloria que es por sobre todo, ¿por qué? Porque Él se la merece por el hecho de ser Dios, porque es una gloria cercana, porque Él se acercó a nosotros. ¿Y por qué? Porque es una fama merecida y una fama que Dios no está buscando, sino que Él, ¿qué es lo que demanda? Adoración de todos los términos de la tierra. Eso no va a pasar en este tiempo, sino que va a pasar en tiempos futuros. Pero hermanos, la gran pregunta que yo quiero hacerles el día de hoy, viendo estos 3 puntos, una compasión que es sobre todo, una autoridad que es por sobre todo y una gloria que es por sobre todos, es en qué Jesús estás poniendo tu confianza o en qué Jesús estás poniendo tu vida. ¿En el Jesús de Navidad, del pesebre? ¿En el Jesús que es solamente un profeta más? ¿O en el Jesús que realmente es el Hijo de Dios? Nosotros debemos confiar nuestra vida en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso, y el que va a venir a buscar a su pueblo, el que viene a buscar a su iglesia. Y hermanos, para el pueblo, para la iglesia primitiva y para estas personas, estos judíos que estaban escuchando, ellos no alcanzaron a comprender esta realidad, ellos no alcanzaron a comprender esta verdad. Hermanos, nosotros debemos comprender que Cristo es el autor y consumador de todo y que solamente por Él nosotros tenemos libre entrada delante del Padre. Y esa fe nos debe mover día a día a saber que Dios tiene cuidado con nosotros y de nosotros en nuestro diario vivir. Porque el cristianismo no se trata solamente de hechos puntuales. El Evangelio, las buenas nuevas de salvación, no se trata solamente de que yo un día recibí al Señor y desde ahí me olvidé, sino que el Evangelio, ser un discípulo de Cristo es algo que se sostiene y que se vive día a día. Día a día debemos glorificarle por sobre todo, día a día debemos reconocer que es nuestra autoridad y día a día debemos reconocer también que Él tiene compasión de nosotros. Hermano, este realmente es el Hijo de Dios. ¿Realmente es el Cristo que tú estás creyendo o es el Dios que muchas veces creamos con nuestra propia mente y en nuestro corazón? Yo quiero animarte, te quiero desafiar a poder ver al Cristo de la Biblia y no al Cristo que muchas veces aprendemos y que nuestra sociedad nos enseña como un revolucionario, como solamente un líder, como una persona generosa. Y no quiero que nos quedemos con estos versículos como alguien solamente que tiene compasión, sino por el contrario, hermanos, quiero que nos quedemos con la convicción y la certeza de que Cristo es el Dios viviente. Cristo es el Hijo de Dios y que día a día Cristo está preocupado por nosotros y nos demanda, ¿qué cosa? Adoración. Nos demanda su gloria, nos demanda obediencia para que nosotros podamos ser realmente sus discípulos. El discípulo de Cristo cree en el Hijo de Dios y él tiene una compasión que es por sobre todo, una autoridad que es por sobre todas las cosas, una gloria que es por sobre todas las cosas. Reconozcamos entonces a Dios en nuestra vida. Amén. Vamos a orar, vamos a agradecer al Señor por su palabra. Te bendecimos, Señor, te adoramos, te damos las gracias. Gracias por este ejemplo bíblico donde vemos a tu Hijo salvando, siendo autoridad, teniendo compasión, pero solamente por recibir la gloria que se merece. No lo hace porque esta mujer tenía fe, no lo hace porque la viuda tuviese algo que ofrecer, sino solamente tiene compasión del que quiere tener compasión. Y gracias, Señor, porque un día tú tuviste compasión de nosotros. Gracias porque un día tú te fijaste en nosotros, no por lo que nosotros éramos, no por lo que nosotros somos, sino solamente por tu gracia y por tu misericordia. Ayúdanos también a darte la gloria de vida día a día, porque el cristianismo no se trata de ser cristiano los domingos, sino que se trata de ser un cristiano siempre. Y un cristiano es aquel que es discípulo tuyo, que realmente tiene unas convicciones firmes, que tú
eres Dios y que tu Hijo Jesucristo también es Dios. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a ser una iglesia que esté a la altura, a poder adorarte, a poder bendecir tu nombre, a poder glorificarte, y que no seamos como el pueblo judío, que simplemente te reconoce como, y reconocía a tu Hijo como un profeta más, sino que por el contrario, reconozcamos día a día a tu Hijo como el Señor de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, ayuda a mis hermanos en sus temas familiares, en sus enfermedades. Señor, bendice a tu iglesia, Señor. Gracias también porque hoy tenemos visita, gracias por Rodolfo, gracias por Natalia, bendice sus vidas. Gracias por Roxana, por Andrés, por Belén, por Alexis, por Benjamín, por Yari, Señor. Gracias por la hermana Yuli también que se estaba conectando. Señor, ayúdanos a crecer, a ser una iglesia que te adore. No buscamos ser una iglesia grande, sino una iglesia que esté dentro de tu voluntad, Señor. Ayúdanos día a día con nuestra familia en esta semana donde vamos a recordar y el mundo recuerda el nacimiento de tu Hijo. Señor, ayúdanos a ser testigos de ti. Ayúdanos a proclamar tu palabra, a predicar tu evangelio. Y en esta situación que estamos viviendo difícil de pandemia, que podamos glorificar tu nombre inclusive en estas situaciones, a que podamos ser luz en nuestra familia. Te bendecimos y te adoramos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Creo que ahí dejé de compartir, ¿cierto? ¿Todavía no? Ahí sí. Bien, hermanos, estamos finalizando ya este culto de día domingo. Algunos avisos importantes. Recuerden que el día jueves tenemos nuestra reflexión bíblica. Se las voy a, como cada jueves, compartir a través del WhatsApp. Apartemos unos 10, 15 minutitos de nuestro tiempo durante la semana para poder escucharla con nuestra familia, para poder estar juntos y acordarnos acerca de nuestro Dios. Estamos estudiando Proverbios, ya nos quedan poquitos capítulos, reflexionando más que estudiando, ¿ya? De algunos versículos en particular. Le invito a escucharla, a poder reflexionar, a poder orar al Señor, y recordemos estar orando los unos por los otros. Hay varias peticiones y gratitudes que fueron dadas ahora, así que durante la semana recuérdelas también. Yo voy a estar preguntándole, y también para que estemos juntos alabando al Señor y también animándonos, ¿ya? La iglesia también es durante la semana, animémonos, fortalezcámonos. Si tiene algún motivo de oración, preséntelo. Probablemente en un tiempo más vamos a crear algún grupo de WhatsApp para que podamos estar todos juntos y podamos ahí animarnos, y poder solamente en el grupo, hermanos, estén orando por mí, por esto, o preguntarnos cómo estamos, ¿ya? Así que eso, día jueves entonces reflexión, día sábado los niños a las 11 de la mañana se juntan a través de Zoom. ¿Cómo ha funcionado todo eso, hermana Yari? Bien, gracias a Dios hemos podido estar casi todos los sábados con Raimundo y con Joaquín. Esta semana estuvimos aprendiendo otra lección, otra canción, así que siempre un buen momento. Nos juntamos el sábado a las 11, aproximadamente entre 40 y 45 minutos, así que es una muy buena instancia. Así que si tienen sobrinos, nietos o otra persona que quiera participar, para que nos estén avisando para que puedan también participar. Amén. Y nos estamos entonces juntando online hasta que las autoridades nos den permiso para juntarnos, ¿cierto? Debemos someternos a las autoridades, estamos en etapa 2, estemos orando porque se ha profundizado, agudizado lo que está pasando en términos de salud, pero sabemos que Dios es soberano y tiene el control de todas las cosas. Y apenas podamos juntarnos, nos dicen, o que nos digan que Pirque y también las comunas aledañas ya están en otra etapa, nos vamos a volver a juntar, obviamente, con todos los resguardos que nos solicitan, ¿ya? Así que eso, nos despedimos entonces, que el Señor les siga bendiciendo. Gracias, Rodolfo, por acompañarnos, que el Señor les siga guiando también a ustedes, hermana Roxana, que el Señor les bendiga. Seguimos orando por ustedes. Orar también por Benjamín, que está pronto a dar ¿cómo se llama ahora la prueba? PTU, PSU, no sé, la prueba, PTU, ¿cierto? También para que, recuerden que el año pasado fue medio complicado, para que este año, según la voluntad del Señor, pueda ser un poco más tranquila, ¿bien? Que el Señor les bendiga, estamos ahí comunicándonos, hermanos, gracias por todo, y que el Señor les sea guiando. Un abrazo grande.
pueden ahí activar sus micrófonos y todo para despedirnos. Chao, hermanos. Chao, Chao, hermano hermanos, Rodolfo. que estén muy bien. Chao, que Chao, estén hermano todos bien. Roxana. Bienvenido, hermano Rodolfo. Muchas gracias. Que estén Chao. súper Chao, bien. hermano Andrés. Chao, que estén bien. Chao, Chao. chao. Roditos. Chao, bendiciones.